Hola chicos, bienvenidos a mi espacio verde. Hola chicos, el día de hoy hablaremos sobre las clases de ecosistemas, pero primero vamos a recordar el tema anterior. Hablábamos sobre los componentes bióticos y abióticos. Los componentes bióticos son esos seres vivos que están a nuestro alrededor, que están en nuestro ecosistema. En este caso, la fauna y flora, los animales y las plantas y también los microorganismos. Después hablamos también de los factores abióticos. Los factores abióticos son esos que hacen parte del ecosistema, que dan vida a esos factores bióticos. En este caso, la temperatura, el agua, la humedad, entre otros. También realizamos un experimento con naranjas. En este pudimos identificar qué factores bióticos y abióticos intervinieron en la descomposición de la naranja, que es un factor muy importante para entender todo el proceso de los factores bióticos y abióticos. Ahora hablaremos de las clases de ecosistemas. ¿Cuáles son esas clases de ecosistemas? Bueno, encontramos los ecosistemas terrestres, los ecosistemas acuáticos, los ecosistemas mixtos y los ecosistemas artificiales. Inicialmente eran conocidos los primeros 3 ecosistemas, los terrestres, acuáticos y mixtos, pero en los últimos años los ecosistemas artificiales tomaron mucha más fuerza y mucha más importancia. Los ecosistemas terrestres hacen referencia a, como su nombre lo indica, aquellos ecosistemas que están y se desarrollan únicamente en la Tierra. Por ejemplo, podemos encontrar los bosques y las selvas. Dentro de los bosques encontramos los bosques secos, los bosques húmedos y los bosques tropicales. Están los matorrales, que dentro de ellos encontramos los arbustales y otros más conocidos como lo son los páramos. Encontramos también los herbazales, que dentro de ellas se destacan las praderas y las sabanas. Y también encontramos ecosistemas terrestres con muy poca vegetación, como es el caso de los desiertos. Ahora encontramos los ecosistemas acuáticos, que son aquellos que se desarrollan únicamente en el agua. Dentro de ellos encontramos los mares, los ríos, los arroyos, entre otros. También encontramos los ecosistemas mixtos, que hacen referencia a aquellos que se desarrollan en el intermedio, es decir, poseen parte de ecosistemas terrestres y de ecosistemas acuáticos. Y como un ejemplo de estos ecosistemas mixtos encontramos los manglares, las costas, los arroyos, los humedales, entre otros. Y por último encontramos los ecosistemas artificiales, que son aquellos que son intervenidos y controlados por el ser humano. Es decir, no crecen de forma natural en un lugar determinado, sino que el ser humano es quien se encarga de su mantenimiento y de su crecimiento, como por ejemplo los viveros, los jardines, los embalses, entre otros. En el desarrollo de mi espacio verde trataremos los ecosistemas terrestres, mixtos y artificiales. Chicos, el día de hoy hablaré sobre los ecosistemas mixtos, los ecosistemas que componen la serranía de los Yariguíes, específicamente la selva húmeda tropical de piso cálido, aunque también está compuesta por bosque andino, bosque subandino y páramos. Pero nuevamente en el Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes. Les voy a comentar sobre los tipos de ecosistemas que componen nuestro parque. Lo compone la selva húmeda tropical de piso cálido, los bosques subandinos, bosque andino, además de páramos. La temperatura del parque oscila entre los 12 grados centígrados y los 28 grados respectivamente. Encontramos alrededor de 300 especies de aves, algunas de las cuales son endémicas de la región, como es el pajuil azul y la perdiz santanderiana. Además, la riqueza hídrica del parque es bastante importante, pues alrededor de 60 quebradas que existen en el parque y nacen 2 importantes ríos, el río Chicamocha y el río Suárez respectivamente. Hoy quiero enseñarles un ecosistema mixto o híbrido. Vamos. ¿Cuáles son las características de un ecosistema mixto o híbrido? Se caracteriza principalmente por la interacción entre el agua y un ecosistema terrestre. Es importante para el equilibrio biológico y las especies que allí viven. Puede ser permanente o semipermanente. Los que son permanentes son aquellos que a lo largo del año se mantienen de la misma manera y no cambia su interacción y comportamiento con la naturaleza. Los semipermanentes, como este, en donde nos encontramos, se caracterizan porque durante cierta época del año
como es el caso de ahora, está inundado. La fuente de agua, ya la podrán ver, chicos, y cómo interactúa con el ecosistema. Voy a comentarles un poco sobre los ecosistemas artificiales. ¿Qué son los ecosistemas artificiales? Son aquellos que han sido modificados por la mano del hombre con propósitos decorativos, como ya lo hablaremos más adelante, o con fines de la industria, obtención de materia prima, como por ejemplo el lugar donde me encuentro, un cultivo de cacao. Entonces, los ecosistemas artificiales pueden ser controlados directamente por la mano del hombre, como es el caso de los invernaderos, que se puede controlar la temperatura, podemos controlar la humedad que llega a las plantas, podemos controlar el tipo de sustrato en el cual van a crecer. Entonces, esto es regulado directamente por la mano del hombre, por eso se dice que son artificiales. Algunos también, como donde me encuentro, solo podemos controlar algunos factores de nuestro cultivo. Por ejemplo, el suelo se puede modificar para hacerlo apto para la agricultura, para el cultivo que deseamos establecer. Por otro lado, no podemos controlar la cantidad de lluvia, la pluviosidad, no podemos controlar la humedad ambiental, la temperatura ni la luminosidad de nuestro cultivo, pero ha sido modificado el ecosistema natural, se eliminaron los árboles, se eliminó las plantas que corresponden a un ecosistema natural para establecer un ecosistema artificial. La agricultura es una de las principales modificadores de los ecosistemas y que crean ecosistemas artificiales con el propósito de la obtención de materias primas y alimentos para el consumo humano y o animal. Hola chicos, el día de hoy realizaremos nuestra tercera práctica en esta aventura que estamos abordando, por lo cual necesitaremos los siguientes materiales: que ustedes ya tengan su huerta armada o los recipientes que van a utilizar, 2 plantas. Estas plantas van a ser escogidas según los ecosistemas que hemos presentado anteriormente, que es el bosque húmedo tropical, el ecosistema mixto y el ecosistema artificial. Entonces van a escoger 2 ecosistemas y a esos ecosistemas le van a escoger una planta representativa de ese ecosistema. Es decir, por ejemplo, en el ecosistema artificial van a escoger una planta ornamental, es decir, una planta que sea decorativa, una flor, y van a hacer el trasplante de esta en la huerta que ustedes ya han venido realizando. A continuación observarán la parte práctica de este video modelizador. En esta práctica, lo que queremos es que ustedes realicen el trasplante de 2 plantas que sean representativas de 2 de los ecosistemas de los que hemos hablado, según sea su preferencia. En este caso, la profesora Eva está haciendo el trasplante de una planta ornamental, es decir, hace referencia a un ecosistema artificial. Ahora, en este caso, el profesor Ronaldo nos va a hacer el trasplante de una planta representativa de un ecosistema mixto. Los pasos que él sigue es, en primera medida, sacar piedra y tierras del mismo ecosistema de la planta para que no se muera. Seguido de esto, saca tierra abonada y de la misma forma lo deposita en el recipiente hasta la mitad aproximadamente. Al tener la tierra hasta la medida adecuada, va a introducir la planta que previamente ya ha sido sacada de su ecosistema natural. Y por último, alrededor de la planta deposita un poco más de rocas y un poco más de tierra. Y ahora, en este último caso, la planta escogida es la representación de un ecosistema húmedo tropical. El primer paso que se está haciendo ahí es seleccionar la tierra abonada y depositarla en el recipiente hasta la mitad aproximadamente. Luego se procede a hacer la extracción de la planta de su ecosistema natural. Una vez la planta se encuentra fuera de su hábitat natural, es introducida en su nuevo recipiente.
y, de igual forma a los casos anteriores, se procede a rellenar el recipiente con más tierra abonada alrededor de la planta. Y listo chicos, esta ha sido nuestra parte práctica. Recuerden elegir 2 plantas representativas de 2 ecosistemas de su preferencia y realizar este procedimiento.